Poncio Pilatos es un personaje que fue citado en las Escrituras Sagradas en solo una ocasión, pero aún así tuvo un papel fundamental en los acontecimientos bíblicos, teniendo responsabilidad directa en la crucifixión y muerte de Jesús. Su nombre se volvió mundialmente conocido y es recordado hasta el día de hoy por permitir que los judíos eligieran liberar a Barrabás, un criminal muy temido y peligroso de aquella época, en lugar de a Jesús, que él sabía que estaba siendo acusado injustamente. A pesar de que su esposa había soñado con Jesús la noche anterior y había aconsejado a su marido no involucrarse con él, Pilatos terminó entregando a Cristo para ser crucificado. Después de que el pueblo eligiera a Barrabás, Pilatos hizo un gesto que lo marcaría para siempre. Se lavó las manos, mostrando que no tenía nada que ver con esa decisión injusta. En el vídeo de hoy hablaremos sobre la vida y también sobre la trágica muerte de Poncio Pilatos. Al fin y al cabo, ¿quién fue este hombre? ¿Cómo llegó al poder? ¿Por qué se lavó las manos y permitió que Jesús fuera crucificado en la cruz? ¿Y cuáles fueron las trágicas consecuencias de las malas decisiones que este hombre sufrió? Quédate conmigo hasta el final porque te sorprenderás. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción que está justo debajo del vídeo y también activar la campanita de notificación para que recibas directamente en tu celular los próximos vídeos que publique. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. En el escenario histórico del primer siglo después de Cristo, el Imperio Romano se desarrollaba y se volvía cada vez más poderoso. Y fue precisamente en este periodo cuando surgió un personaje que dejaría su huella en la historia, Poncio Pilatos. Él fue un miembro de la alta sociedad romana y se convirtió en prefecto de la provincia de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, durante el reinado del emperador Tiberio César. Pero antes de conocer toda esta historia, es necesario entender el contexto histórico que moldeó la vida y el legado de Pilatos. Para entender mejor la importancia y el poder de Roma durante la época de Jesús, podemos observar el tamaño de su territorio. El Imperio Romano se extendía por una gran área, comenzando en las Islas Británicas, donde hoy es Inglaterra, y extendiéndose hasta Egipto. También cubría desde España hasta Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía. Y debido a este inmenso territorio, el Imperio Romano tenía que lidiar con muchas culturas y religiones diferentes, incluida la de los judíos. Judea era una provincia muy importante para Roma, pues esta región estaba en la costa este del mar Mediterráneo, de donde llegaban y salían embarcaciones comerciales para todo el mundo. Sucede que el pueblo de Judea no aceptaba bien la ocupación de los romanos, y por eso el lugar vivía una tensión constante. La relación entre los gobernantes romanos y la población judía era delicada, ya que los judíos tenían costumbres y creencias religiosas completamente diferentes a las de los romanos. Mientras los judíos creían en el Dios de Israel, los romanos adoraban a varios dioses paganos. Además, las personas de Judea no aceptaban ser una provincia de los romanos porque creían que habían heredado su tierra de Abraham. Entonces, Roma tenía que mantener un control firme para seguir dominando esa región. Y es en este momento cuando Pilatos aparece. Conocido por su autoridad y responsabilidad, fue nombrado por el emperador para ser el prefecto del lugar. Una de las responsabilidades de este líder era mantener el orden de la población, utilizando la fuerza si era necesario, y también se encargaba de la recolección de impuestos del pueblo. Incluso antes de ser llamado por Jesús para formar parte de su ministerio, el discípulo Mateo trabajaba directamente con Pilatos, siendo uno de los recaudadores de impuestos de los judíos. Y a pesar de que la Biblia deja muy clara la existencia de Poncio Pilatos en la historia, existen algunos pensadores ateos que insisten en afirmar que no pasa de ser una figura folclórica creada para ilustrar la historia de Jesús, que según estos filósofos también es ficticia. Pero si la Biblia, Jesús y Pilatos son frutos de la imaginación de alguien, ¿cómo es que el rostro de Pilatos está grabado en algunas monedas romanas de aquella época y cómo es que su nombre está inscrito en la base de una estatua encontrada en las ruinas del Teatro Romano de la ciudad de Cesarea Marítima? Además, existen varios libros de filósofos de los tiempos de Jesús que hacen referencia a Pilatos, incluyendo al historiador judío Filón, que lo describió como un hombre inflexible, terco y muy cruel. En uno de esos registros históricos está escrito que Pilatos quería construir en Judea un gran acueducto, que no era más que un gran canal que servía para llevar agua a regiones que no eran bañadas por ríos. Para ello, exigió que el templo de Jerusalén diera dinero para esa obra. Los sacerdotes del templo no gustaron de la idea, diciendo que ese dinero era sagrado, y fueron amenazados por Pilatos con un aumento de impuestos. Entonces, terminaron accediendo a pagar por esa construcción,
siempre y cuando nadie supiera del acuerdo y esa agua pasara por los depósitos del templo. Los judíos pronto se dieron cuenta del plan y se enfurecieron. Muchos salieron a las calles para protestar contra los sacerdotes y también contra Pilatos, y fueron arrestados y algunos condenados a muerte por rebelión contra el imperio. Pero ninguna atrocidad cometida por Pilatos puede compararse a la hecha contra el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue arrestado por las autoridades religiosas, que lo acusaron de blasfemia y de proclamarse rey de los judíos, lo llevaron ante Poncio Pilatos para que él tomara una decisión sobre el destino de ese hombre. Aquí vale la pena hacer una pequeña pausa en la historia para mostrar algo muy interesante: la participación de Pilatos en el destino de Jesús y, en consecuencia, en la vida de todos nosotros, los cristianos, está registrada en los 4 evangelios del Nuevo Testamento de formas algo diferentes, según cada uno de los autores de los libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo ve a Pilatos como un hombre de personalidad débil y sin poder de decisión, lo que queda muy claro en el capítulo 27, donde interroga a Jesús y, aun sabiendo que el Señor era inocente, ofrece al pueblo la opción de liberar a él o a Barrabás. También en este evangelio encontramos la historia de la esposa de Pilatos, quien aconseja a su marido no involucrarse con Jesús, pero termina siendo ignorada. Ya el evangelio de Marcos presta un poco más de atención al deseo de Pilato de liberar a Jesús de esa condena, extrañándose incluso del hecho de que el nazareno no quisiera defenderse de aquellas acusaciones. En un momento determinado, Pilato llega a cuestionar a la multitud que pedía la crucifixión e intenta convencerla de cambiar de idea diciendo en voz alta: ¿qué crimen ha cometido? Por otro lado, el apóstol Lucas describe a Pilato como un líder que no quiso asumir la responsabilidad de una decisión tan importante. En el capítulo 23, después de no encontrar culpa alguna en Jesús, intenta pasar la responsabilidad a Herodes Antipas, un príncipe de Judea que había sido responsable de mandar decapitar al profeta Juan Bautista 3 años antes. Como Herodes devolvió la responsabilidad a Pilato, éste la entregó al pueblo judío. En el Evangelio de Juan, podemos ver una postura más arrogante de Pilato, quien cuestiona a Jesús cuando éste dice ser el rey y se burla del Mesías cuando afirma que había venido al mundo para testificar la verdad. Regresando a la historia, los líderes religiosos judíos presionaron a Pilato para condenar a Jesús, diciendo que representaba una amenaza para el orden público y el poder romano. Sin embargo, el verdadero miedo de esos hombres era que Cristo promoviera una revuelta entre los judíos. En el libro de Juan, la Biblia dice que Pilato interrogó a Cristo, quien afirmó que su reino no era de este mundo y que había venido para anunciar la verdad. Al escuchar esto, Poncio Pilato consideró a Jesús inocente de las acusaciones de rebelión contra Roma y César. Pero, a pesar de no encontrar culpa alguna en ese hombre, Pilato no tuvo el valor de mantener su posición frente a los judíos que querían la crucifixión de Jesús. Dado que la situación entre judíos y romanos no era buena en ese momento, Pilato prefirió complacer a esas personas en lugar de ir en contra de lo que creía que era correcto. Como parte de una tradición de Pascua, ofreció liberar a un prisionero. Propuso liberar a Jesús, pero la multitud pidió la liberación de Barrabás, un criminal condenado, en lugar de Cristo. Al ver que su esposo estaba siendo presionado por el pueblo, la esposa de Pilato, Claudia, le advirtió sobre el error que estaba a punto de cometer. La Biblia dice en ese momento: mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: «Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche tuve un sueño acerca de él y me sentí muy perturbada». Pero, ante la insistencia de la población y el miedo de desencadenar una gran revuelta popular, Pilato se lavó las manos, simbolizando que no tenía nada que ver con esa decisión y que la responsabilidad recaería sobre el pueblo y los líderes religiosos. Luego, Jesús fue crucificado en el Calvario, fuera de Jerusalén. La participación de Poncio Pilato en la narrativa bíblica terminaba allí, pero su vida como líder del Imperio Romano en Judea continuó. Aún después de haberse encontrado con Cristo, siguió siendo el mismo hombre malvado de siempre. Relatos históricos muestran que 3 años después de la muerte de Jesús, realizó una acción brutal ordenando arrestar y matar a algunos galileos que estaban haciendo sacrificios en el templo. Poco después, ordenó a sus hombres que actuaran violentamente contra un grupo de samaritanos que se reunieron en el monte Gerizim, al norte de Israel, creyendo que estaban preparando una rebelión contra el imperio. Los judíos se enfurecieron tanto con estas dos actitudes de Pilato que un grupo de líderes de ese pueblo pidió una audiencia con el emperador Tiberio César para que interviniera en la situación. El resultado fue la destitución de Pilato en el año 37 después de Cristo. Es decir,
Las personas a las que había tratado de agradar fueron las mismas que lo derribaron del poder. Ese mismo año, el sumo sacerdote Caifás, uno de los principales responsables de las acusaciones y condenas de Cristo, también perdió su cargo por orden de Vitelio, gobernador de Siria. Con la muerte de Tiberio César, Roma pasó a ser gobernada por Calígula, un hombre muy cruel que decidió enviar a Pilato al exilio en la región de Galia, lo que hoy es Francia. Inconformado con su decadencia, el exlíder de Judea, que tuvo un papel fundamental en la condena y muerte de Jesús, terminó quitándose la vida. Así termina la historia de Poncio Pilato, solo, lejos del poder y de la fama que siempre se enorgulleció de poseer. Quiero terminar este mensaje con una reflexión para ti. Lee conmigo lo que Jesús dijo en Mateo, capítulo 6. Tus ojos son como una lámpara que ilumina todo el cuerpo. Cuando tus ojos son buenos, todo tu cuerpo se llena de luz. Pero cuando tus ojos son malos, tu cuerpo se llena de oscuridad. Y si la luz que hay en ti es en realidad oscuridad, ¿qué profunda es esa oscuridad? Hermanos, Pilato estuvo ante Jesucristo y ese encuentro podría haber transformado su vida para siempre si simplemente hubiera mirado al Maestro de la manera correcta, como el Hijo de Dios que había venido al mundo para testificar su verdad. Pero, desafortunadamente, el poder, la avaricia y la preocupación por lo que otros pensaban crearon una oscuridad en su corazón, impidiéndole sentir la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Vale la pena recordar que el futuro de Jesús no habría sido diferente, incluso si Pilato hubiera escuchado a su esposa y decidido liberarlo, porque Dios ya había determinado que su Hijo necesitaba entregarse en sacrificio para liberar al mundo de la condena del pecado. Pero, sin duda, Pilato podría haberse salvado al reconocer y declarar que ese hombre realmente era quien decía ser. De la misma manera, Jesús está delante de ti ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Como un simple profeta judío que fue asesinado por defender su fe o como el propio Dios vivo que se hizo hombre y vino a la tierra para salvarnos? Tu decisión no cambiará quién es Jesús y lo que hará, pero sin duda cambiará toda tu historia de aquí a la eternidad. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo. Envíalo a tus amigos y familiares y te espero en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.